Bueno, le doy la bienvenida. Espero que se encuentren bastante bien. Ya no tengan tanto sueño. Les voy a dar a conocer las normas entonces de la clase. Ya al ingreso a clase, identificarse en el chat, escribiendo su nombre y curso. Ya no se olviden de eso ahí. En realidad el curso no es necesario, pero sí su nombre. Ya. Em, Tengan lápiz, cuaderno a mano. Ya hoy vamos a trabajar con la ficha 13. Se las voy a compartir aquí por el chat. Y algún compañero que desee compartirlo con los demás por WhatsApp me avisa, entonces se los comparto por WhatsApp. Sean puntuales. Bueno, yo sé que los que entran son bastante puntuales. Ya silenciar el micrófono, si desean intervenir, ahí lo activan o escriben en el chat. Cualquiera de las dos. Sí. Respetamos las opiniones de los demás y sean amables siempre. ¿Ya? Eso, como dije, el objetivo de hoy es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. Más o menos los mismos objetivos anteriores de las demás fichas, ¿ya? Y hoy vamos a interpretar un poco el lenguaje figurado en el poema, que es lo que se va a hacer en la ficha 13 y 14, ¿ya? Porque la 12 fue la última que vimos. Tía, la última que vimos fue la 10 y la 11. No alcanzamos a ver la 12. No, no la vimos. Ya entonces no hay problema, la vemos igual, la repasamos. Con eso no hay problema. Ya, acá tenemos la ficha 12 entonces. ¿Tienen esta ficha o se las comparto aquí por el chat? Si puede compartirla, por favor. Ya, al tiro. Recuerden que estas guías, chiquillos, también están en el colegio. Ya, si ustedes desean retirarlas, están ahí. Y esa es la 12 y les envío igual la 13. Ahí está la 12 y la 13. ¿La pueden ver, cierto? Sí, sí se ve. Ya, ok. Entonces, esta les voy a dejar aquí para que, por si quieren copiar aquí lo que es el lenguaje connotativo y denotativo. Ya, les voy a dejar mientras tanto ahí esa parte. Ahí, por si- ¿Tenemos que anotarla, tía? Sí, anoten este cuadrito que está aquí. A ver, yo les voy a marcar lo que deben anotar. Lo voy a dejar destacado. Y los que tenemos la guía impresa también. No, destaquen nomás lo relevante. Ya los que tienen la guía impresa, destaquen lo importante y los que van a escribir, Ah, ya. escriban esta parte nomás. Solo eso. Ya, para que no tengan que escribir tanto. Entonces, más o menos saben lo que es el lenguaje denotativo y connotativo. ¿O No, no. conocen esos términos? Por lo menos yo no lo reconozco. Ya, bueno.
Esto es bastante importante dentro de la poesía, ya que es lo que estábamos viendo en las fichas anteriores, ¿ya? El lenguaje denotativo sería, por ejemplo, el uso cotidiano que le damos al lenguaje. Y el connotativo es el que requiere una interpretación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el término mosca muerta, ¿ustedes saben lo que significa? No, ¿No? Por ejemplo, en el lenguaje denotativo, mosca muerta sería tal cual, una mosca que está muerta, ¿ya? Pero en el lenguaje connotativo, mosca muerta sería una persona em, que hace como cosas malas, ¿ya? Una persona mala. Sería una mosca muerta, una persona hipócrita, que dice que es buena, pero en realidad no lo es. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? sí. ¿Ya? Entonces el lenguaje denotativo es casi el lenguaje literal, lo que el diccionario nos dice que significa la palabra, por ejemplo. En cambio, el lenguaje connotativo se le da una segunda interpretación, se le da otro significado, que es lo que pasa normalmente con el poema. Por ejemplo, cuando analizábamos frases y decíamos, ¿qué interpretación le das tú a esa frase? Ahí estaríamos utilizando el lenguaje connotativo. ¿Ya? En los poemas siempre aparece este tipo de lenguaje. ¿Anotaron eso ya? Los que estaban anotando, que me avisen. Yo sí, Aún tía. no, profe. Ya, No, tía, todavía no lo termino. ya no, entonces no bajo, sí, tranquilo, sí. Le dejo ahí para que escriban y me avisan cuando termine. ¿Y ahora puedo avanzar? Tía, yo no he terminado, pero si quiere le saco una foto y después lo anoto para que termine, para que avance la clase. Ya, sáquele entonces la fotito. Terminé. Ya, voy a avanzar entonces. Ven, como dijimos, como yo dije más arriba, no siempre las palabras las utilizamos con el significado literal, sino que muchas veces queremos decir, darles un segundo significado. Por ejemplo, decimos un amigo se demoró una eternidad. En realidad dudo que el amigo se haya demorado una eternidad, sino que queremos decir en realidad que se demoró mucho. Ya se demoró más de lo planificado este amigo en llegar. Aquí vamos a leer un poema, ya,
y vamos a ver un poco este lenguaje figurado o el lenguaje connotativo que decíamos más arriba. ¿Ya? La poesía se denomina lenguaje figurado a aquellas ideas que quieren decir una idea distinta a la expresada, ¿ya? O sea, que tienen un segundo significado. ¿Ya? Los que tienen la guía impresa pueden ir marcando de repente si hay ideas que no comprenden, y los que están escribiendo, a medida que yo vaya leyendo y vayan viendo el poema, pueden ir también escribiendo algunas frases que no conozcan, ¿ya? Entonces voy a leerlo. El poema se llama Melancolía. Dice: la tempestad no ha cesado, y no todo mal se aleja. Un arco es visto por mi iris, el cual mis penas han calmado. A la tarde volverse vieja la veo en vivo y en directo, mientras un rebaño de ovejas cubre el cielo por completo. Te vas sin retorno probable, eso el viento me comenta. Llévate también entonces esta pena que aún me atormenta. ¿De qué creen ustedes que habla este poema? Como de tristeza. Ya, de alguien que está triste, dice. Sí, ¿Por qué creen ustedes que esta persona está triste o está nostálgica? ¿O siente? Porque capaz se le fue un ser querido. Claro, porque tal vez se le fue alguien que quería. Bien. Si se fijan, ¿qué creen ustedes que significa esta frase? Dice: a la tarde volverse vieja. Veo en vivo y en directo. ¿Qué podría significar esa frase? A la tarde volverse vieja. Que ella como que está envejeciendo, una cosa así. O que es ella. Va un poquito más allá de eso. Cuando nosotros decimos que la tarde, claro, que el tiempo, sí, eso podría ser uno, que el tiempo pasa bastante rápido, o cuando la tarde se vuelve vieja, si empezamos, ya amanece el día, ¿cierto? Y a medida que va pasando, llega la tarde, luego ¿qué llega después de la tarde? la noche. La noche, ¿ya? Entonces querría decir que a la tarde volverse vieja, o sea, él ve en vivo y en directo cómo el día pasa, pasa y pasa, y pasa el tiempo, llega la noche constantemente, ¿ya? Ve cómo la tarde se pasa, ya ve cómo el día se pasa, lo ve en vivo. Y acá, esta frase que sigue dice: mientras un rebaño de ovejas cubre el cielo por completo. ¿A qué se refiere con rebaño de ovejas? A las nubes. A las nubes, exacto, eso mismo. Se refiere a las nubes que son lo más parecido, ¿cierto? O sea, las ovejas son lo más parecido a una nube por la forma en la que tienen. Después, más abajo dice: te vas sin retorno probable, eso el viento me comenta. Llévate también entonces esta pena que aún me atormenta. ¿Cierto? Entonces aquí le está pidiendo que se lleve esa pena y ese dolor que aún él siente. Esta que está marcadita aquí: sin retorno probable. ¿Qué creen ustedes que quiere decir sin retorno probable? Que probablemente no regresará. Exacto, que probablemente nunca va a volver entonces. El viento le comenta que en realidad entonces no tiene retorno, no va a volver y se va a quedar ahí. Solo siempre, ¿cierto? Entonces recuerden bastante esto, anótenlo ahí, márquenlo como lo que decía ahí, ideas que se pueden
interpretar de otra manera porque lo vamos a ocupar más abajo. Así que copien eso que marqué yo en azul. Ya. Entonces, vamos a avanzar. Aquí más abajito hay algunas palabras por si no las conocen. Entonces, melancolía es nostalgia. Retorno sería regreso. Probable, posible. Entonces, por eso decía que se iba sin un retorno probable. ¿Ya? Atormenta, como torturar. Entonces, ya leímos el poema, ya sabemos de qué trata y vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico cuando señala la frase un rebaño de ovejas? ¿Un grupo de nubes? Exacto, eso lo dijimos más arriba, ¿ven? Yo les dije que tenían que acordarse de esto. Entonces, la primera sería un grupo de nubes. Y más abajo, igual que en los anteriores, nos pide que veamos qué pasos ya son los que seguimos para poder interpretar ese verso. En primera instancia, ¿qué es lo que realizamos? ¿Recuerdan la estrategia y los pasos que estábamos viendo en las otras guías? Para el paso 1 dice, ¿cuál es el verso que debo interpretar? ¿Cuál era el verso? ¿Un rebaño de ovejas? Un rebaño de ovejas, ¿ya? Entonces, aquí deberíamos anotar en el paso 1 el verso que debemos interpretar, ¿ya? Luego ubicamos la frase en el texto, claro, para los que tienen la hojita ahí, destacan en el paso 2 la frase, ¿ya? Y en dónde está ubicada, ¿ya? ¿Cuál es la En el- frase? O nosotros tenemos que una frase que queramos descifrar. No, en la frase está.
Un rebaño de ovejas. Esa es la frase. Se los voy a dejar ahí para que la anoten. Esa es la frase. ¿La destacamos ahí o en el poema? Destáquenla en el poema, ya, porque eso es lo que les pide más abajo. Ah, ya. Un rebaño de ovejas. Los que estaban escribiendo anoten la frase. Ya. Ya, entonces, como dijimos como paso 2, encerramos en un círculo, destacamos, ahí como nosotros queramos, ¿ya? Con color, como ustedes quieran. Luego el paso 3 dice, lee la estrofa en la que se encuentra el verso por el que te preguntan y subrayamos las ideas que podrían ser importantes para saber qué significa. ¿Ya? Entonces vamos en la 2, en el paso 2 se destacaba la frase. Ya, la frase es esta, se las voy a poner aquí. Sí. Un rebaño de ovejas. Esa es la frase. ¿Ya? Se destacaba en el poema la frase. Si es que tenía la hojita impresa, si no la tenía, la escribía en el cuaderno. Así que entonces, el paso 3 nos pide que leamos de nuevo. ¿Alguien quiere leer la estrofa, por favor? Yo, Ya, a la tarde, la estrofa de Un rebaño de ovejas, ¿cierto? esa estrofa. A la tarde volverse vieja, la veo en vivo y en directo, mientras un rebaño de ovejas cubre el cielo por completo. Bien. ¿Qué idea podríamos destacar aquí para saber qué es lo que significa un rebaño de Tía, ovejas? Ujú. yo ahora me voy a salir porque tengo dentista. Vaya nomás. Chao. Chao. Entonces, ¿qué idea podría ser importante para destacar aquí y saber qué es lo que significa rebaño de ovejas? La parte donde dice cubre el cielo por completo, ¿podría dar una pista? Exacto, esa misma frase dice, cubre el cielo por completo. Eso nos podría dar a entender qué es lo que significa rebaño de ovejas, ¿cierto? Entonces, los que tienen ahí la guía lo destacan la de abajo con otro color, y los que no la tienen escriben en el cuaderno la frase cubre el cielo por completo, que es esto de aquí. Cuando terminen de escribirla me avisa. ¿Listo? Sí. Ya. Vamos a seguir entonces y vamos en el 3 al 4. Y dice, piensa y responde, ¿pueden las ovejas estar en el cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrían las ovejas estar en el cielo? No sé, yo creo que no. No, ¿cierto? Ya, entonces de- descartamos al tiro que sean ovejas reales las que están en el cielo, ¿cierto? Porque no pueden estar ahí. Depende de qué.
Entonces dice, ¿qué características de las ovejas podrían parecerse a algo que sí hay en el cielo? ¿Cuáles son las características? Ah, Que Las son nubes blancas. y las nubes. que A son las nubes. claro, podrían parecerse a las nubes, que son blancas, ya, esas podrían ser características, entonces eso igual anótenlo ahí. Entonces, respondemos a la pregunta que dice, ¿pueden las ovejas estar en el cielo? No, aunque un compañero dice que depende porque podríamos inflarlas con helio, pero eso ya sería otra cosa, ir a otro lado, ¿ya? ¿Y qué características de las ovejas podrían parecerse? Sí, un poco extraño, un poco turbio. Que, porque son blancas, ¿ya? Y porque claramente se parecen a las nubes en su forma, ¿cierto? Entonces eso lo anotan en el paso 4. Ahí responden estas preguntas. Cuando terminen me avisan y pasamos al paso 5. Tía, ¿es verdad que teníamos que ponerle? Ah, ya. En la primera pregunta responden que no, ¿ya? Y en la que sigue responden que porque son blancas, medias grises, porque se parecen las nubes a las ovejas. Esas son las respuestas. Ya. Y la última parte, entonces, el último paso sería volver a la pregunta, ¿ya? Volvemos a la pregunta y marcamos la alternativa correcta, entonces, que era, ¿a qué se refiere el hablante lírico cuando señala la frase un rebaño de ovejas? Grupo de nubes. De nubes. Un grupo de nubes, exacto. Ya lo habíamos respondido más arriba, pero había que hacer los pasos. Entonces era la C, ¿cierto? Luego vamos a responder las siguientes preguntas, que igual son referentes al mismo poema que estábamos leyendo ya. Dice, ¿a qué se refiere el hablante con los versos "te vas sin retorno probable"? El viento me comenta. Eso el viento me comenta. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? ¿A qué se refiere con "te vas sin retorno probable"? Eso el viento me comenta. Que siente que su amada no volverá. Si se fijan, dice, eso el viento me comenta. Alguien por ahí, claro, porque alguien por ahí le comentó que su amada ya no iba a volver, que no iba a verla nunca más y que lo había abandonado, ¿cierto? Por eso dice que se va sin retorno probable, porque no va a volver más, porque alguien se lo dijo por ahí. Por eso dice, eso el viento me comenta. Pero probablemente alguien se lo comentó de pasada y le dijo, y sabes que tu amada ya no va a volver porque ya no te quiere. ¿Ya? Entonces esta, márquenla como la letra A.
Recuerden que si igual necesitan las guías, las pueden ir a buscar al colegio. Ya en el colegio igual están las fichas. Así aprovechan de retirar las fichas nuevas después. Por si alguien después quiere pasar todo esto a las fichas y guardarlas, pueden ir a buscarlas. Pueden ir desde las 8:30 hasta las 1. Ya, para que sepan. Ya la escribieron, ¿cierto? Sí. Ya, entonces voy a avanzar. La número 2 dice, ¿a qué se refiere el verso la tarde volverse vieja? ¿A que se está anocheciendo? Sí, lo dijimos delante, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de la significación de cada frase que había más arriba. Exacto, entonces se refiere a que está anocheciendo. Márquenla ahí o escríbanla también, esta. Y la última pregunta les dice, les pregunta si estas estrategias que utilizaron les ayudó un poco a comprender más el texto o no. Sí, ¿Por qué razón les ayudó a comprender más el texto? ¿En qué les ayudó? yo creo que por algunas frases que dicen el texto. Mm, Les ayudó entonces a comprender alguna de las frases complejas que habían, ¿cierto? Sí, Bien, eso entonces igual lo responden ya como la número 6. Ponen, estas estrategias me ayudaron a comprender mejor algunas frases del poema. Si tienen alguna duda, pregunten. Mientras tanto, escriban ya esta y la número 6 para que la puedan responder ahí en su cuaderno o en la misma guía. Y después avanzamos a la guía siguiente, a la ficha siguiente. Cuando terminen me avisan. ¿Y el que aprendí no te contesta? Sí, pues eso les dije, el que aprendieron, pero es que es parte de esta misma pregunta, ¿ya? Aquí ustedes Tía, esta pueden... ya tenemos que mandársela por WhatsApp. Sí, ya, la idea es que vayan mandando las guías, chiquillos, por foto, o si las tienen, por ejemplo, como yo envié el formato Word, pueden contestarla aquí y después me la comparten, ¿ya? Me ¿ya comparten. en dónde mandas, no? Aquí lo acabo de mandar al chat, más arribita está. Si no la pueden ver por ahí, me hablan al WhatsApp, como yo les dejé el número el otro día, y les envío la guía, ¿ya? Igual se la puede compartir a su profesor para que él se las comparta por el WhatsApp. Yo terminé. Ya. Aquí mismo yo dejé la guía en el chat. Pueden presionar ahí donde la dejé y se puede descargar. Ya, si no pueden, yo las voy a compartir igual con su profesor. Entonces él se las envía. Y de igual forma, chiquillos, si pueden enviar también las fotos del cuaderno ahí donde estuvieron escribiendo y respondiendo. Ya le ponen su nombre arriba y mandan la foto. Pero es que estas guías les van a dar, estas dos guías, la 12 y la 13, algunas décimas para la evaluación ya, que aún no las terminado de revisar porque habían algunos compañeros que aún no la terminaban. Entonces eso le va a dar algunas décimas para que tengan mejor nota. Ya. ¿Todos terminaron o alguien falta todavía?
Les voy a volver a enviar entonces aquí la ficha 13, que es la que vamos a ver ahora lo que alcancemos. Ahí está. ¿Podemos avanzar entonces? Sí, tía. Ya. Entonces pasamos de esta ficha a la 13. Yo igual se las voy a compartir como les dije. Entonces recordamos un poco lo que veíamos recién del lenguaje denotativo y connotativo, ¿cierto? Que dijimos que el lenguaje denotativo es el que usamos cotidianamente, ya el uso literal del lenguaje. Entonces envíenme un mensaje por el WhatsApp y yo le envío el Word. Hay algunos que de repente por el internet no lo pueden ver. Entonces, como dije, el lenguaje denotativo, y como dijimos anteriormente, era la idea ya cotidiana que nosotros utilizamos del lenguaje, significados literales. Y el lenguaje connotativo dijimos que era ya donde le dábamos un significado diferente, que podía ser considerado como lenguaje figurado también, ya, que era lo que estábamos viendo anteriormente, la interpretación de algunas ideas. Esto es lo mismo que estaba en lo otro, así que no es necesario que lo vuelvan a anotar, ya. Vamos a ir avanzando en las actividades. ¿Les quedó claro lo que era el lenguaje connotativo y denotativo, cierto? Sí. Ya. Ahora, el denotativo es el literal y el otro sería darle un segundo significado a la frase. Como dije yo antes, mosca muerta. Di el ejemplo de la mosca muerta. Aquí, si se fijan, dice siempre es mejor elegir aquello que se tiene seguro. Y en el lenguaje connotativo dice más vale pájaro en mano que 100 volando. Ya, luego dice, lee el siguiente poema y luego vamos a responder algunas preguntas asociadas ya al poema, realizando los pasos igual que se hacen siempre con las estrategias. Dice volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo de vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras. Te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Aunque el olvido aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón.
¿De qué tratará el poema? ¿De tristeza? Ya, pero que en realidad, ¿cuál creen ustedes que sería el tema en sí del poema? Al principio dice, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, ¿De desamor? ya. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. ¿Cómo será esta persona de quien se habla en el poema o de la persona que está hablando, el hablante? ¿Será joven? ¿Será viejo? ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Es viejo, es joven, es niño, es adulto, es anciano? Yo creo que es viejo, Sí, ¿cierto? Si se porque fijan, ¿por qué? dice algo del tiempo, entonces Claro, dice algo del tiempo, dice, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. ¿Qué creen ustedes que significa las nieves del tiempo platearon mi sien? ¿Qué querrá decir las nieves del tiempo platearon mi sien? Las canas. Las canas, ¿cierto? Porque dice las nieves del tiempo platearon mi sien. O sea que el pelo se le hizo blanco, ¿cierto? Después más abajo dice sentir que es un soplo la vida, o sea que la vida se pasa así volando. Uno sopla y ya la vida pasó. Que ya pasaron 20 años y que no es nada porque pasó tan rápido que no se dio ni cuenta, ¿cierto? Igual, si se fijan, él recuerda a alguien, dice, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró la otra vez. Él aún tiene un recuerdo que llora ya, aún al tiempo que ha pasado, ya siendo viejo, recuerda eso una y otra vez. Después dice, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar, pero el viajero huye, que huye tarde o temprano detiene su andar. ¿Ya? O sea que tiene miedo de volver y recordar el pasado, de enfrentarse con todas esas cosas en su vida. Si se fijan, el sentimiento es de temor. Siente miedo de encontrarse y de recordar todas estas cosas, porque quizás fueron cosas que no fueron muy agradables para él como persona. Y vamos a la primera pregunta entonces que nos dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico cuando señala las nieves del cielo platearon mi sien? Lo dijimos delante. su cabeza es una de canas. Su cabeza se llenó de canas, ¿cierto? La frase estaba ahí tal cual. Lo habíamos dicho con anterioridad. ¿Ven? O sea que él se volvió viejo. Entonces esta anoten la pregunta y la respuesta que sería la letra D. Los que tienen la guía la marcan ahí y los que no la escriben. ¿Obligatoriamente se responde la pregunta? Sí, pues si estamos haciendo la actividad, estamos haciendo la guía. Pero obligatoriamente se escribe la pregunta. Ah, no, pues escriban número 1. Pregunta número 1 y abajo la respuesta. No necesariamente que escriban todo, o pueden escribir la frase simplemente. Las nieves del cielo platearon mi cielo. Y después más abajo escriben la respuesta.
Entonces, bueno, lo que sigue es lo mismo que en la guía anterior, ya son los mismos pasos. Ustedes claramente se cambia en el caso de la guía anterior, era el rebaño de ovejas, y en este caso está la frase. ¿Ya? Tienen que hacer los mismos pasos que en lo anterior. Traten de hacerlo, ya de ir escribiéndolo con la frase de ahora, y después los vamos revisando. Me avisan cuando hayan terminado. ¿Qué hay que hacer, tía? Es que no escuché. Tienen que responder los pasos, igual que en la guía igual que en la guía 12. Recuerden que son 5 pasos, ¿ya? Tienen que hacer los mismos, pero con esta frase, la que está marcada aquí en azulito. Las nieves del cielo platearon mi cielo, Ah, ¿ya? bueno, Entonces hacen lo mismo que en la anterior, pero con esa. Cuando terminen lo revisamos. Nos quedan unos 10 minutitos. ¿Cómo van? tía, ¿me puede enviar la guía a mi WhatsApp? Que aquí en el chat no se me carga para luego imprimirla, ¿Ya? por favor. ¿Me habló en algún momento? Creo que sí. Soy Fernanda Muñoz. Sí, ya sé, aquí la encontré. Ahí está. Gracias. Ya, veamos mientras entonces el paso 1 dice, siempre que leas la pregunta hay que subrayar las palabras claves, ¿cierto? Entonces en este caso dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico cuando señala la frase las nieves del cielo platearon mi cielo? Ya, o sea, destacamos el verso, ya en este caso, la frase esa, y después ubicamos qué
palabras, por ejemplo, son relevantes. Puede ser nieves, ya, 100, puede ser alguna de las otras palabras. En el paso 2 nos pide ubicar claramente dentro del poema el verso y encerrarlo en un círculo, que era lo mismo de anterior. ¿Ya? Y en el paso 3, aquí explican con sus palabras qué podría significar ya ese verso. Y si algún término no lo conocen, lo pueden buscar en internet. Por ejemplo, podría ser que no reconocieran la palabra 100, que en este caso es esta parte de aquí de la cabeza, ¿ya? Y en el paso 4 tenían que buscar y encerrar aquellas palabras que podrían darle algún significado importante, ¿ya? Dentro de del verso o dentro de la estrofa en general, que podría haber sido volver con la frente, podría haber sido frente marchita, nieves, platearon, por ejemplo. Platear si el color plateado es más o menos blanquito. Luego en el 5, responder qué características físicas tiene el hablante lírico del poema. Ya, de acuerdo con lo que hay, ¿cómo lo describe más o menos al hablante lírico? Se describe como, si dice que tiene la frente marchita, Se describe como una persona anciana. claro, se describe como una persona entonces anciana o mayor, ya porque tiene la frente, podríamos decir, arrugada. Al decir que está marchita, quiere decir que entonces la frente de él está arrugada, ya su cuerpo está arrugado. Y que probablemente tiene el pelo plateado o tiene el pelo blanco. ¿Y cómo se relaciona esto con la nieve? ¿La nieve es del mismo color que el pelo? Que las canas, sí, Claro, que las canas son blancas y la nieve igual es blanca como las canas. Y luego en el paso 6 había que volver a la pregunta entonces y marcar la alternativa correcta, ya que en este caso que era que su cabeza se llenó de canas. Esto lo pueden hacer después, ya para que avancemos al otro. Déjenlo ahí y después van escribiendo los pasos en su cuaderno o completando la guía. Y en cuanto la terminen, ya ustedes me mandan fotos, me la envían. Ya si alguien la quiere por WhatsApp me la pide, no hay problema. Dice después, ¿a qué se refiere el hablante con los versos? Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. ¿A qué creen ustedes que se refiere? ¿Por qué tendrá miedo de las noches? Porque recuerda el pasado. Claro, porque recuerda el pasado. Y las alternativas nos dicen lo siguiente, que fue tomado detenido por sus ideales. ¿Creen ustedes que haya sido por eso que tiene miedo de las noches? No, No. Ya, entonces la A la descartamos, ¿cierto? La B dice que hay toque de queda y no se puede salir por las noches. no, mm, Tampoco, ¿cierto? Entonces no.
La descartamos también. Dice que se enfermó de Alzheimer y ya no puede recordar. No. No, porque dice que, No. claro, él recuerda, dice que recuerda y dice que por eso tiene miedo de las noches. Entonces, ¿cuál sería? La de La de, ¿cierto? Que los los recuerdos no lo dejan. que sus recuerdos y que tantos recuerdos no lo dejan vivir el presente. Bien, entonces esta es la D. La 2 dice, ¿qué quiere decir el hablante lírico con el verso? Sentir que es un soplo la vida. ¿Qué quiere decir? Que la vida es un soplo, que hay mucho viento, que vive huyendo de todos lados, que la vida pasa rápidamente o que la vida no tiene valor. Que la vida pasa rápidamente. Que la vida pasa rápidamente, exacto, es la C, ¿cierto? O sea, es un soplo, uno sopla y ya pasó. Porque él dice más arriba que es un soplo la vida porque en un abrir y cerrar de ojos se le pasaron 20 años. Y en la 3 dice, ¿qué elementos del poema te permitieron descubrir la respuesta a la pregunta 2? De hecho, yo lo acabo de decir. Hay una frase que dice, Por descarte. claro, fue uno de los elementos, y recuerden que yo dije más arribita que después que él dice que es un soplo la vida, más abajo dice 20 años no es nada. O sea que en una, como dije, en un abrir y cerrar de ojos, de repente así se le acabó, se le pasaron 20 años de vida. Entonces eso nos da a entender que sentir que es un soplo la vida quiere decir que pasó mucho tiempo. Entonces los 20 años son un elemento que nos permite saber qué es lo que significa, ¿ya? O descubrir la respuesta en este caso. Y en la 6 nos pregunta y nos dice, ¿crees que se utiliza el lenguaje connotativo en la música? ¿Qué creen ustedes? ¿Se utiliza o no se utiliza? ¿Creen ustedes que se utiliza el lenguaje connotativo en la música? Este tipo de lenguaje con doble significación se utilizará en la música, ¿cierto? Tía, yo creo que es por los poemas nomás, o también letras de canciones. Claro. O sea que en realidad sí el lenguaje connotativo se utiliza en la música, ¿ya? Porque de hecho el poema que leímos más arriba es una canción, es el fragmento de una canción, ya que se llama Volver, para que lo busquen por ahí si lo quieren escuchar. Se llama Volver. Entonces es una canción, ¿ya? Y sí, se utiliza porque la música tiene bastante lenguaje figurado y lenguaje connotativo, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí entonces. Traten de completar la guía y como les dije, enviármela por WhatsApp. Yo a su profesor les voy a compartir la guía 12 y la guía 13 en Word para que ustedes puedan ir rellenándola y después me la envíen nomás, ¿ya? O me envían la foto del cuaderno si le hicieron en el cuaderno, no hay problema. Eso, si no hay más consultas o dudas, nos... No, no, ninguna duda. Ya, entonces, en un segundo, entonces nos despedimos.
Chao, profesora, que la vaya bien. Chao, igual a ustedes. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profesora. Chao.